tal? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo podcast, en donde vamos a platicar acerca de las bases de las sociedades mercantiles. Vamos a estudiar a todas estas sociedades existentes en México y de manera particular vamos a revisar todas las generalidades que giran alrededor de su establecimiento legal. Para iniciar todo este estudio, es necesario abordar el marco introductorio sobre el derecho de la empresa. Sin embargo, previo al estudio del derecho de la empresa y su relación con el derecho mercantil, resulta indispensable que hablemos acerca de los siguientes términos y su definición. Por ejemplo, empresa. Una empresa es la unión de trabajo, administración y capital dedicados a satisfacer necesidades en el mercado. La definición de mercado es el espacio en que los agentes económicos como la empresa se unen y o compiten en la oferta y la demanda. Es importante destacar que en la actividad empresarial participan activamente las empresas, las cuales tienen por objeto la producción de una organización para prestar productos y servicios a la población, misma que integra un mercado que cobra vida a través de la oferta y la demanda de los consumidores. El correcto funcionamiento de las empresas depende en gran medida del derecho, pues gracias a las normas que lo integran, una empresa puede surgir, esto quiere decir, se puede constituir y por ello va a poder operar en el mercado, va a poder contratar personal, va a poder constituir marcas para los productos y servicios que oferta. También va a poder establecer relaciones contractuales con terceros como los proveedores, por ejemplo, entre otros muchos aspectos. Es por ello que a través del derecho empresarial, estas unidades de trabajo, administración, capital, logran su eficiencia en el mercado a través de las normas implícitas en diversas especialidades del derecho, como lo son cuáles: el derecho civil, el derecho bursátil, el derecho patrimonial, el derecho laboral, el fiscal, el aduanero, el derecho de la propiedad industrial y el derecho mercantil, observándose que esta última especialidad guarda la característica de ser interdisciplinaria. Recordemos que para el derecho civil, respecto a las relaciones entre personas morales y sociedades civiles mercantiles, se hace prevalecer la persona moral sobre los socios, ya que ésta es la que se crea para un objetivo común. En cambio, para el derecho mercantil, la sociedad y los socios coexisten en un mismo plano, ya que los socios tienen la posibilidad de ser integrantes de la sociedad en la medida en que contribuyan al patrimonio de la misma. Pero surge esta pregunta: ¿qué es el derecho empresarial o derecho de empresa? Bueno, pues es la especialidad del derecho que regula de manera integral la actividad de la empresa y que en México se traduce en el conjunto de normas que regulan la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes. Ahora bien, en consecuencia, tanto para nuestro quehacer profesional como para nuestra preparación académica, es necesario considerar lo siguiente. El derecho empresarial deriva de los principios y contenidos del derecho mercantil. El derecho empresarial o derecho de la empresa establece una estructura legal a partir de la cual se constituyen las empresas. El derecho de la empresa regula la organización, las decisiones y las actividades que realizan las empresas, a efecto de que sean llevadas al margen de la normatividad. El derecho de la empresa, al ser una especialidad interdisciplinaria, regula la formulación de los estatutos de las empresas, su conformación como sociedades civiles y o mercantiles, sus relaciones laborales, su administración, las obligaciones fiscales y su participación en la economía a través de su actuar en el mercado. Así pues, podremos observar que la empresa y el derecho mercantil guardan una relación muy estrecha que se concreta en la vida cotidiana.
Derivado de dicha relación y de la actualidad nacional en la que nos desarrollamos, la empresa nace a partir de un proyecto de quienes la crean, personas que aportan capital y o trabajo para crear el patrimonio con el que ésta surgirá, para constituir así un negocio lucrativo, con crecimiento y expansión tanto para la empresa como para las personas que la conforman. Toda empresa surge a partir de un marco legal, regulado principalmente por el derecho mercantil y que se encuentra previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Más adelante vamos a ver cómo se desarrolla y con detalle los marcos jurídicos en que se originan las empresas. Por ahora vamos a atender las diferencias entre sociedad civil, asociación civil y sociedad mercantil. Cuando leemos Sociedad de Artesanos de la Alfarería en México SC o Asociación Ángeles que Ladran AC y Cremería El Granjerito SA, ¿podemos señalar en qué son diferentes? ¿Tenemos la posibilidad de especificar la legislación que regula cada una? El aspecto común en los nombres mencionados es que implican, para la mayoría de las personas, una empresa, o al menos esa es la idea general que evocamos. Sin embargo, no todas son empresas, pues no toda empresa necesariamente es una sociedad, ni una sociedad es lo mismo que una asociación. ¿Cómo distinguirlas? Primero, una sociedad, ese es el término, ¿cuál es su definición? La RAE dice que es una agrupación natural de personas que constituyen una unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. ¿Qué elementos destacan? Por ejemplo, que es una agrupación de personas, que es una unidad distinta de los integrantes, que tienen cooperación mutua para cumplir un fin. Cuando hablamos del término asociación, la definición de asociación que hace la RAE es conjunto de asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica que ellos forman. ¿Cuáles son los elementos que destacan? Bueno, que es un conjunto de asociados. Son asociados que forman una persona jurídica y buscan lograr un mismo fin. El término empresa, ¿cuál es su definición? Bueno, pues es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Esa es la definición que da la RAE. Ahora, ¿cuáles son los elementos destacables de una empresa? Primero, su organización, que se dedica a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Y su fin, ¿cómo es? Lucrativo. Cada uno de estos términos es diferente entre sí. No obstante, implican una organización de personas para un fin común, sea o no sea lucrativo, de tal suerte que se pueden aterrizar estos elementos y definiciones como lo vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, una agrupación denominada Sociedad de Artesanos de la Alfarería en México SC o Sociedad Civil, ¿cuáles son sus características? Bueno, pues es una agrupación de personas, es una unidad distinta de los integrantes y hay una cooperación mutua para cumplir un fin. ¿Cuáles son los elementos constitutivos destacables? Bueno, que surgió en 1945, que agrupa a varios integrantes del gremio de artesanos de la alfarería en México. Cada uno de ellos conserva su individualidad y la de sus obras, y sus integrantes cooperan de manera mutua con la finalidad de dar a conocer, respetar y proteger los derechos de autor que se derivan de sus creaciones, tanto en México como en el extranjero. Otra agrupación, como ejemplo, podría ser la Asociación Ángeles que Ladran AC
o asociación civil. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues es un conjunto de asociados que forman una persona jurídica y buscan lograr un fin común. ¿Cuáles son los elementos constitutivos destacables? Surgió en 1938. Sus asociados son parte de la sociedad civil. Conforman una persona moral que los representa y que representa los intereses de sus intereses. En este caso, el rescate, cuidado y adopción de perritos de la calle. Otro ejemplo, otra agrupación. Ahora vamos a hablar de una empresa como es la Cremería El Granjerito S.A., sociedad anónima. ¿Cuáles son sus características? Bueno, es una organizaciones industriales, mercantiles o de prestación de servicios y tiene un fin lucrativo. Surge en 1982 como elementos constitutivos destacables. Se conforma por un grupo de personas, realizan actividades mercantiles también y su fin es exclusivamente lucrativo, pues de ello obtienen recursos para sí mismos, para los empleados y para reinvertir en su giro comercial. Ahora bien, las formas de organización que revisamos anteriormente no son las únicas que pueden constituirse en México, puesto que también existen sociedades regulares e irregulares no contempladas en el Código de Comercio ni en el Código Civil. Estas son, por ejemplo, las sociedades de información crediticia, las sociedades cooperativas, las sociedades de inversión, las sociedades y cooperativas de ahorro y préstamos y de apoyo a sus ahorradores. Todas son reguladas por leyes especiales. Vamos a ver más adelante pues algunos temas alrededor de lo que acabamos de mencionar. Ahora, como podemos observar, cada una de las organizaciones mencionadas pueden desarrollarse en uno de los siguientes ámbitos. En el ámbito civil, por ejemplo, puede desarrollarse una sociedad civil y una asociación. Estas van a carecer de un fin lucrativo, van a recibir donaciones en especie o dinero que les va a permitir alcanzar el objetivo para el cual se fundaron, y los beneficios son en pro de sus integrantes. En el ámbito mercantil tenemos a las sociedades mercantiles y a las empresas. Estas persiguen un fin de lucro, lo que les permite materializar el fin común para el cual fueron fundadas. Obtienen utilidades al concretar las diversas actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Vamos a ver a continuación la clasificación de las sociedades mercantiles de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el ámbito mercantil existen diversos tipos de sociedades que se rigen por leyes de carácter mercantil, entre ellas la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley, en su artículo primero, señala los 6 tipos de sociedades mercantiles que se pueden crear en México, que son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Recordemos que son sociedades mercantiles por 2 motivos. El primero, al momento de crearse se van a regir por la Ley General de Sociedades Mercantiles en cada uno de sus aspectos y adoptando alguno de los 6 tipos antes mencionados. 2. Podrán realizar actos de comercio indispensables para el cumplimiento de su objeto social. Los actos de comercio que podrán realizar serán los mencionados en el artículo 75 del Código de Comercio y se abstendrán de realizar actos prohibidos por las leyes y por su acta constitutiva. En ese sentido,
Cualquiera de los 6 tipos de sociedades mercantiles deben conformarse mínimo con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice: la escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener: fracción primera, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, misma que podrá ser indefinida, el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. El domicilio de la sociedad también se debe de incluir, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder de la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Todos los requisitos a los que se refiere este artículo y que acabamos de mencionar, y las demás reglas que se establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad, constituirán los estatutos de la misma. El acta constitutiva de la sociedad mercantil que se conforme deberá reunir por lo menos los 13 requisitos señalados en el artículo 6 y ser protocolizada ante un notario público, que es un federatario investido por el Estado para dar fe de actos civiles y o mercantiles, o un corredor público, que es un federatario investido por el Estado para dar fe de actos mercantiles. Ahora, surgen estas interrogantes. ¿Cómo saber si una sociedad es mexicana y otra extranjera? ¿En el ámbito mercantil existe alguna diferencia que las distinga? Bueno, al respecto de lo anterior podemos mencionar que siempre hay diferencias que distinguen a las sociedades en cada país en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo que el derecho mercantil no es la excepción. Así que para responder a las preguntas anteriores es necesario considerar siempre las siguientes máximas mercantiles. En primer lugar, son sociedades mexicanas las que se constituyen conforme a las leyes mexicanas, en este caso, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que establecen su domicilio social en territorio nacional. 2. Son sociedades mexicanas las que, no obstante la admisión de socios extranjeros, tienen la mayoría de su capital constituido por aportaciones realizadas por mexicanos y que han establecido su domicilio en territorio nacional. En el punto 3, son sociedades extranjeras las que no se constituyen conforme a las leyes mexicanas, sino conforme a las leyes de otros países. Tienen su principal domicilio social fuera del territorio nacional y el capital, en su mayoría, está constituido por aportaciones extranjeras. En las empresas mexicanas, la mayor parte del capital social es otorgado por personas físicas o morales mexicanas y puede o no contar con lo establecido por lo previsto en el artículo 27, fracción primera de la Carta Magna, que es una fracción conocida como cláusula Calvo. Esto implica que la sociedad mercantil es de origen mexicano, no solo porque fue constituida conforme a las leyes mexicanas aplicables, sino porque el 100% de su capital fue otorgado por mexicanos. O la sociedad mercantil es de origen mexicano porque fue constituida conforme a las leyes mexicanas aplicables y la mayoría
de su capital, por lo general el 51%, se otorga por mexicanos y el porcentaje restante por extranjeros. De tal manera que este tipo de empresas tienen capital extranjero en su minoría, hasta un 49%, ya que solo admiten extranjeros en virtud de la cláusula Calvo, que indica lo siguiente: solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir dominio de las tierras, agua y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá reconocer el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. Esto se menciona en el artículo número 27 de nuestra Carta Magna, en la fracción primera. Ahora bien, esta cláusula implica que las sociedades extranjeras y los socios extranjeros podrán tener el mismo derecho que las sociedades y socios mexicanos para realizar actos de comercio. Podrán formar parte de sociedades mexicanas. No obstante, al asimilar su derecho al mexicano, en caso de existir algún problema legal en torno al acto de comercio realizado o con respecto a la vida jurídica o actos de la sociedad de la que forman parte, deberán acudir de primera instancia a las autoridades mexicanas con la finalidad de resolver de manera directa dicha problemática. En caso contrario, es decir, si acuden a la protección de las autoridades de otro país, perderán en automático la protección nacional, y los bienes que hubieran adquirido a través del ejercicio de este derecho se perderán en beneficio de la nación mexicana. En ese sentido, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles del artículo 250 y el artículo 251, las sociedades extranjeras tendrán personalidad jurídica y podrán realizar actos de comercio en territorio nacional siempre y cuando lleven a cabo la debida inscripción en el Registro Público de Comercio. Sin embargo, esta inscripción depende de un factor muy importante, que es la autorización por parte de la Secretaría de Economía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 y 17A de la Ley de Inversión Extranjera. Esto es, las personas morales, entiéndase sociedades mercantiles, que pretendan realizar actos de comercio en México, deberán solicitar autorización a dicha Secretaría y comprobar que se encuentran debidamente constituidas de acuerdo con las leyes del país extranjero del que se trate, también que su contrato social o estatutos no son contrarios al orden público nacional y que en caso de que dicha sociedad mercantil pretenda asentarse en México haciendo uso de agencias o sucursales, deberá acreditar que cuenta con un representante debidamente autorizado para responder de las obligaciones que pretenda adquirir. Cuando la sociedad extranjera acredite estos requisitos, podrá acudir ante la Secretaría de Economía para que ésta, en un plazo de 15 días, autorice su solicitud. Si en determinado momento es autorizada, se turnará una copia de dicha documentación a la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que ésta tenga conocimiento de que dicha sociedad extranjera se encuentra en México y que su capital se considera como inversión extranjera, y a la vez se proceda a registrar a la sociedad dentro del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Finalmente, podrá operar en nuestro país una vez que haya realizado su inscripción ante el Registro Público de Comercio, anexando los siguientes requisitos: acreditar mediante sus estatutos, contrato social o acta constitutiva que se encuentra debidamente formalizada conforme a las leyes del país extranjero de origen. Si en determinado momento los documentos mencionados en el inciso A se encuentran en un idioma distinto al español, deberá realizarse la traducción correspondiente y protocolizada ante Federatario Público. También requiere la autorización de la Secretaría de Economía,
También la inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y anexar el último balance financiero del año inmediato anterior a la fecha en que se realiza la inscripción, siendo obligación para dicha sociedad extranjera publicar anualmente el balance financiero correspondiente. Contando con estos documentos y con el registro correcto ante el Registro Público de Comercio, podrá iniciar de inmediato actos de comercio en México. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de las sociedades mercantiles? Bueno, pues podemos decir que los elementos esenciales requeridos para la constitución de una sociedad mercantil son los siguientes. Primero, su fundación y o modificaciones deben ser ante notario público o corredor público. Los estatutos deben contener como mínimo nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que la conforman. Si en determinado momento un socio fuera extranjero, deberá acreditar su legal estancia en el país, un objeto social, fin común o actividad que desarrollará la sociedad que debe ser lícito o legal. Razón o denominación social, es decir, el nombre de la sociedad. En este punto es importante conocer las diferencias entre ambos términos. Mientras que la razón social se forma con el nombre de uno o más socios, por ejemplo, Medina y Rodríguez SDRL, la denominación se forma con un nombre elegido libremente por la sociedad que generalmente se encuentra asociado al giro u objeto social de la misma. Ejemplo, chacharitas.com SA. Duración de la sociedad mercantil, que aun cuando la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que puede ser de duración indefinida, en la práctica se establece que sea de hasta 99 años. El punto 3. Establecer el capital social y o aportaciones que conformarán el patrimonio social de la empresa, aportaciones en dinero, en trabajo o de bienes muebles o inmuebles, cuyo valor o monto conformarán las acciones o participaciones sociales de los socios. 4. Domicilio social de la empresa, es decir, el Estado de la República en el que se establecerá el centro de administración y o sucursales o agencias que se desprendan de dicha sociedad. 5. Tipo de administración que tendrá la sociedad, ya sea un consejo de administración o un administrador único. 6. Tipo de vigilancia que se dará en relación con la administración de dicha sociedad, consejo de comisarios o un comisario único. Distribución de utilidades y pérdidas, en caso de que existan. ¿Cómo se llevará a cabo la liquidación de la sociedad? En caso de que se presente este supuesto, de lo contrario, llegado dicho momento, se pueden pactar ante notario público y o corredor público las bases de la liquidación de dicha sociedad. Vamos a hablar a continuación del contrato de asociación en participación. En este documento, una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y pérdidas en una negociación mercantil o en una o varias operaciones de comercio, como lo estipula el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al ser esto, una manifestación expresa de la voluntad adopta la modalidad de un contrato con las siguientes características. Es principal, pues su existencia no depende de otra relación contractual. Es nominado, pues se encuentra previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es consensual, pues se perfecciona con el consentimiento. Bilateral, pues existe una correlación entre el acreedor y el deudor, prestaciones para el acreedor y en consecuencia contraprestaciones para el deudor. Aleatorio, ya que los derechos y las obligaciones de los participantes dependen de las ganancias o de las pérdidas de ambas partes. Oneroso, pues las partes obtienen un provecho. Deficiencia continuada, pues su objetivo se realiza a través de diversos actos. Es importante destacar que el contrato de asociación en participación puede llegar a confundirse con la constitución de una sociedad mercantil. Sin embargo, de la celebración de este contrato no surge persona moral alguna, pues su finalidad
es obtener financiamiento para realizar una actividad determinada. El deudor obtiene crédito y el acreedor obtiene intereses en función del crédito otorgado. Hablando de la transformación de sociedades. Respecto a las preguntas de la presentación y comenzando por la vigencia de estas sociedades, se puede decir en principio de cuentas que permanecen vigentes hasta la terminación señalada para la misma por los socios que la conforman, siempre y cuando reúnan los requisitos previstos en la ley y no realicen actos contrarios a esta, contando además con el capital mínimo para operar, permitiéndole también cumplir con su objeto social y hacer frente a sus obligaciones legales y monetarias. Sin embargo, una sociedad mercantil puede perder vigencia si en su esencia se transforma, como se va a plantear en el siguiente ejemplo. La señora Méndez y otros socios han fundado una sociedad en comandita simple, denominada Méndez Cosme y CO SC, dedicada a la producción de refrescos embotellados y conservas. Esta sociedad tiene sus características. Primero, se compone de uno o varios socios, a los cuales se les denomina socios comanditados. Dichos socios responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente respecto de sus obligaciones. Igualmente, existen socios comanditarios que únicamente se limitan a realizar aportaciones en dinero y que responden únicamente de dicha aportación. Este tipo de socios no pueden ejercer la administración de la sociedad, pero sí pueden ejercer la vigilancia. Sin embargo, el giro de la sociedad ha cambiado un poco, pues las ventas van creciendo y de las ganancias obtenidas se ha hecho un fideicomiso para apoyo de las familias de los socios, de tal suerte que la sociedad no solo les permite realizar los productos antes señalados, sino que han abierto un fondo para la educación de los hijos de dichas familias. Como la esencia de la sociedad se ha modificado, debe transformarse en otro tipo de sociedad, una sociedad cooperativa. Así pueden seguir con la producción de refrescos y conservas mientras continúan con la administración del fideicomiso en pro de sus familias y amplían los objetivos del mismo para otros rubros de apoyo familiar como la vivienda. De tal manera que la sociedad en comandita simple ha dejado de tener vigencia, pues sus objetivos se han modificado y ante ellos surge una nueva sociedad en cooperativa adecuándose a los nuevos objetivos. Dicha transformación se regula por la Ley General de Sociedades Mercantiles en los artículos 227 y 228. Al igual que cualquier modificación que sufra cualquier sociedad mercantil, deberá realizarse ante notario público, previa Asamblea General de Socios, ya que el acuerdo de estos es indispensable. Con esta transformación, la sociedad, que dejará de tener vigencia, debe de adecuar todo su esquema al resultado de la transformación, es decir, al nuevo tipo de sociedad mercantil. Ello implica adoptar un nuevo nombre, se aplica, verificar el capital suscrito, cambiar de acciones a partes sociales y verificar los derechos de los socios, siempre buscar que los derechos previamente adquiridos subsistan. Posiblemente modificar el esquema de administración, de representación y de vigilancia de la sociedad, elaborando nuevos estatutos sociales, hacer frente a las obligaciones con trabajadores y acreedores, entre otros. Esta transformación deberá ser dada a conocer a los socios y acreedores, surtiendo efecto a los 3 meses contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio de la nueva acta constitutiva y/o contrato social. Lo anterior con la finalidad de que las obligaciones subsistentes frente a terceros, o sea, los acreedores, puedan ser finiquitadas o renegociadas. Fusión y escisión. ¿Qué sucede si una sociedad se une con otra sociedad, subsistiendo ambas? ¿Y si una sociedad decide desmembrarse en varias sociedades?
Pongamos el siguiente ejemplo para su análisis. La señora Llorente y sus socios constituyeron una sociedad como sociedad anónima que se dedica a la confección de ropa, uniformes ejecutivos y uniformes escolares. Sin embargo, se han presentado pues dos panoramas muy favorables para esta empresa. El panorama 1. Pues el negocio va muy bien, pues los uniformes ejecutivos y uniformes escolares pues ya cuentan con una suficiente clientela. Sin embargo, entre los socios que manejan por separado dicha clientela, se han suscitado problemas para la fijación de precios, por lo que han decidido separarse. Piensan en crear dos empresas, una que se dedique exclusivamente al rubro de la confección de uniformes ejecutivos y otra a la confección de uniformes escolares. Este panorama se va a someter a la votación de los socios mediante una asamblea extraordinaria. El escenario o panorama 2 es también, el negocio va muy bien, pues para los uniformes ejecutivos y uniformes escolares, pues cuentan con una clientela suficiente. A pesar de ello, algunos amigos de otros clientes se han acercado a la empresa solicitando la confección de uniformes de seguridad industrial. Ante este panorama han decidido ampliar el mercado y han buscado un posible socio, una sociedad dedicada a la confección de uniformes y accesorios de seguridad industrial que no lleva mucho tiempo de vida en el mercado. Van a someter ante la Asamblea Extraordinaria la posible negociación con dicha sociedad para que se una a la de ellos y amplíe su mercado. Y así la sociedad anónima pueda obtener mayores ganancias ampliando su clientela. En el panorama 1, pues implica separar la sociedad para que los socios que así lo decidan se dediquen por una parte a la confección de uniformes ejecutivos y por la otra a la confección de uniformes escolares. Podremos decir que se va a llevar a cabo una escisión. La escisión de sociedades se encuentra prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 228. Bis. El panorama 2 implica asociarse con otra sociedad para aumentar la oferta de productos, de tal suerte que la sociedad que se pretende anexar formaría parte de la sociedad anónima o en su momento puede crearse una sociedad distinta a la inicial. De elegir esta opción se tendría que materializar una fusión de sociedades. Esto está previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles del artículo 222 al 226. Como hemos podido observar, estos panoramas son totalmente diferentes entre sí, pero van a permitir la subsistencia o la creación de sociedades mercantiles. Hablaremos ahora de la disolución y de la liquidación. Cualquier sociedad mercantil puede adoptar la modalidad de capital variable y puede incluso transformarse sin necesariamente adoptar la modalidad de capital variable y mutar en cualquier otro tipo de sociedad mercantil de los previstos en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que será distinto del inicialmente adoptado. Incluso puede fusionarse con otra empresa para crear una nueva o dar subsistencia a la inicial, o bien puede escindirse la sociedad inicial y crear nuevas sociedades. ¿Qué sucede si disminuye el capital y no se puede hacer frente a las obligaciones de pago con sus deudores? Si en cualquiera de las modificaciones o transformaciones anteriormente abordadas la sociedad mercantil de origen no pudiera continuar con su vida jurídica, deberá caer en el supuesto de disolución de la sociedad y por ende en la liquidación de la misma. Continuando con el ejemplo de la señora Llorente, podremos tener el siguiente panorama: la escisión. En caso de que la sociedad anónima de origen decidiera escindirse para que por una parte se cree una empresa dedicada a la confección de uniformes industriales y por la otra se establezca una segunda dedicada a la confección de uniformes escolares, se tendría que llevar a cabo lo siguiente. Primero, acordar en asamblea extraordinaria la disolución de la sociedad mercantil de origen.
ya que la división de la sociedad implica la disminución del capital inicialmente pactado en estatutos. También establecer las pautas para dicha disolución conforme a los estatutos sociales. Iniciar el proceso de liquidación de la sociedad mercantil de origen, esto es, realizar un inventario de todo el patrimonio de la sociedad y establecer los activos y pasivos. Con base en ello, hacer frente a los pasivos y una vez realizado lo anterior, repartir los activos existentes. Hablando de los pasivos, tenemos que entender que son todos aquellos compromisos que tiene la entidad con otras, ¿sí? Con sus acreedores. Inmediatamente terminado este proceso, iniciar con la constitución de las nuevas sociedades. En el panorama 2, hablando de la fusión, en caso de que la sociedad anónima de origen decidiera fusionarse con la nueva empresa dedicada a la confección de uniformes y accesorios de seguridad industrial, se deberá acordar dicha fusión en asamblea extraordinaria. Se deberá decidir qué sociedad es la subsistente, si la de origen, la sociedad anónima, la sociedad que se fusiona o si se crea una nueva sociedad ajena a las sociedades participantes en la fusión. Si deciden conservar alguna de las sociedades, la que sea absorbida o eliminada deberá iniciar el proceso de disolución y por ende de liquidación. Lo anterior, ya que para la sociedad que no subsista implica la disminución total del capital social, se retira por completo para anexarse a una sociedad distinta. Se deberá realizar un inventario de todo el patrimonio de la sociedad y establecer los activos y pasivos. Con base en ello, hacer frente a los pasivos y, una vez realizado lo anterior, repartir los activos existentes. Acordar también los nuevos estatutos para la sociedad que se cree. En este orden de ideas, se puede concluir que si una sociedad disminuye significativamente el capital social inicialmente suscrito o subsistente, puede incurrir en una causa de disolución de la sociedad y por ende llegar al procedimiento de liquidación. Inclusive puede incurrirse en la disolución de sociedades cuando concluye el plazo de vida legal previsto en los estatutos. Si decide disolver la sociedad antes del plazo de vida legal previsto en estatutos. El objeto social por el que fue creada la sociedad ya no puede materializarse o se ha concluido por mutuo acuerdo de los socios. El número de socios disminuye y por ende el capital social se ve afectado. Es importante considerar siempre que al darse un supuesto de disolución se tiene como resultado un proceso de liquidación de la sociedad. Estos procedimientos están previstos en los artículos 229 al 249 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, hablando del capital variable. Hay una pregunta que surge sobre si se puede o no aumentar el capital de una sociedad. Y debemos saber que la mayoría de las sociedades mercantiles no tienen un monto mínimo establecido para constituirse, por lo que pueden hacerlo con un peso o a partir del mínimo que se fije en estatutos para tener acceso a las acciones con derecho a voto. Por lo tanto, al fijar un mínimo dentro de los estatutos, se puede aumentar o disminuir ese mínimo, teniendo el riesgo de sufrir una crisis financiera en caso de presentarse una disminución. Es por ello que las siguientes sociedades pueden conformarse a través de una modalidad que evite que caigan en crisis financiera: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple y sociedad en nombre colectivo. Cabe mencionar que la sociedad cooperativa debe conformarse desde un inicio como una sociedad de capital variable, evitando así una posible crisis financiera y no pueda hacer frente a obligaciones hacia los trabajadores y acreedores, lo cual se establece en la fracción 2 del artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
La modalidad del capital variable se encuentra prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 213 que señala: en las sociedades de capital variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por el capítulo en donde está este artículo. Las sociedades mercantiles que adopten este tipo de modalidad podrán aumentar su capital o disminuirlo sin afectar la vida jurídica de la sociedad. Si de inicio se adopta la modalidad de capital variable, deberá mencionarse en los estatutos y o contrato social de la sociedad. No obstante, se puede adoptar después de la fundación de la sociedad, debiéndose realizar una adenda o modificación al documento constitutivo y precisando de manera concreta los casos que deberán considerarse como aumento de capital por el ingreso de nuevos socios y los de la disminución del capital por el retiro parcial o total de socios existentes. Por lo tanto, al momento de adoptar este tipo de modalidad, se tiene el siguiente escenario. Se cuenta con el capital suscrito, capital con el que se constituyó de inicio la sociedad. Se cuenta con la modalidad de capital variable que prevé, primero, un aumento de capital, el porcentaje que cada socio puede aumentar en caso de socios ya existentes, o el capital mínimo con el que debe ingresar un socio nuevo. Disminución de capital es el porcentaje que puede ser retirado de manera total o parcial, bien sea porque un socio decide retirarse de manera voluntaria o porque la sociedad decide amortizar el valor de ciertas acciones o partes sociales, dar de baja ciertas acciones y devolver el dinero aportado y o utilidades obtenidas, o bien porque se decide disolver la sociedad. Siempre debemos considerar que las sociedades mercantiles que opten por esta modalidad deben modificar incluso su nombre de la siguiente forma: Sociedad Anónima de Capital Variable, su denominación social, primero, SADCB. Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, anotar la denominación o razón social, SDRLDCB. Sociedad en comandita por acciones de capital variable es SCADCB. Sociedad en comandita simple de capital variable, SCDCB. Y sociedad en nombre colectivo de capital variable, que es SNCDCB. Bueno, pues vamos a concluir este podcast y a repasar que ya hemos revisado todas las generalidades del establecimiento legal de los sujetos de comercio y también se tuvo una aproximación a la creación de actas constitutivas para su conformación. Ahora bien, es muy importante considerar que para constituir una sociedad mercantil, ya sea una empresa grande o un pequeño negocio, no es tan sencillo como lo hemos platicado hasta ahora. Siempre tenemos que apegarnos al marco legal establecido por el Estado, lo cual pues seguiremos viendo en los próximos episodios. Y bueno, como siempre, les agradezco su atención. Me dio mucho gusto saludarles, que me acompañaran en este podcast y nos vemos en el próximo. Pero recuerden, suscríbanse a nuestro canal Casa de Estudio, denle like, compartan y activen la campanita para que les notifiquen toda vez que subamos un nuevo material. Hasta pronto. Gracias.